Quiero hablar en esta ocasión de dos elementos que configuran la vida cotidiana del sacerdote. Uno es la celebración de los sacramentos y otro es el anuncio de la palabra de Dios. Estos dos son los elementos fundamentales. A veces pensamos que el sacerdote tiene que hacer muchas cosas. Incluso nosotros mismos, los sacerdotes, parece que si no tenemos la agenda absolutamente llena, de la mañana a la noche, parece que no hacemos nada. Yo creo que se nos ha colado un virus en la Iglesia, ¿no? Pero porque todo esto es mentira. Al final hay tantas ocupaciones en las que nos distraemos, tantas cosas que queremos abarcar, tantas cosas que queremos hacer, que las dos cosas fundamentales, que son las propias del sacerdote, las que configuran su corazón, las que muestran a Cristo, que es aquello para lo que uno es ordenado y para lo que es llamado por Dios, y las que dan unidad a su ser y le dan y esponjan su corazón, al final quedan como aparcadas entre otras muchas cosas, ¿no? Pero el sacerdote, en realidad, tiene dos cosas que hacer, dos cosas fundamentales, y en esas sí que se tiene que gastar y desgastar. Uno es la celebración de los sacramentos y todo lo que está unido a ello, también la preparación del corazón y de la inteligencia y de la voluntad y de las propias facultades para la celebración de los sacramentos, y otro para el anuncio de la palabra de Dios, su estudio, su oración, su dedicación a ellas. En estas dos cosas en las que el sacerdote se tiene que ocupar y cansar y agotar, si se quiere, pero otras cosas pues no son tan importantes. Es verdad que luego Dios, cada sacerdote tiene sus propias capacidades y Dios llama también a cada uno pues de una forma diversa. Yo soy sacerdote del oratorio y ya solo en el oratorio hay como dos modelos muy distintos de sacerdocio, ¿no? El de San Felipe Neri por un lado y el de San John Henry Newman, por ejemplo, que a mí personalmente son dos modelos que me tocan interiormente y son muy distintos, pero fundamentalmente al final son estas dos cosas: la celebración de los sacramentos y el anuncio del Evangelio, el servicio a la palabra de Dios. Lo que hay que esperar de un sacerdote es que se entregue en estas dos cosas. Una y otra cosa, que esta es una cosa que tenemos que entender, lo uno y lo otro hacen que el sacerdote se centre en Cristo, porque la palabra a la que tiene que servir es Cristo, que entra en el corazón de los hombres y en el corazón del propio sacerdote y crece allí poco a poco hasta ocupar toda la existencia. Y el sacerdote se tiene que ocupar de la celebración de los sacramentos, donde se entrega a Cristo. Así que al final el sacerdote, realizando estos dos servicios de anunciar la palabra de Dios y de celebrar los sacramentos, no hace otra cosa más que volcarse en aquello que configura su propio ser, su propia afectividad, su propia fecundidad, aquello a lo que está llamado. El sacerdote que no puede entregarse de corazón a estas dos cosas, a la celebración de los sacramentos y a la proclamación de la palabra de Dios, y no encuentra en eso su gozo, es un sacerdote, su gozo o su cruz, porque tiene las dos cosas. Este sacerdote es digno de lástima. Es digno de lástima. Decía el cura de Ars: es digno de compasión un sacerdote que celebra la misa de forma rutinaria. Qué desgraciado es un sacerdote sin vida interior. Pues la vida interior del sacerdote es Cristo, que entra en él, que está en él y que se alimenta, la persona de Cristo que se alimenta en él, escuchando su palabra y celebrando los sacramentos. Por eso es muy importante que el sacerdote pueda entregarse de lleno al estudio, a la reflexión y a la oración con la palabra de Dios, ¿no? Siempre son válidas las palabras de San Jerónimo: quien desconoce las Escrituras desconoce a Cristo. Y muchas veces los laicos se quejan de la poca formación bíblica de los sacerdotes, no sé si con razón o sin razón, pero lo cierto es que nuestra obligación es entregarnos a ello. Y los obispos y los superiores de los religiosos tienen mucha responsabilidad en que esto sea así,
que no se agote el estudio en los años de formación del seminario, sino que sea el día a día del sacerdote. Y lo mismo con la celebración de los sacramentos. El sacerdote necesita no solo celebrar, sino prepararse para la celebración, con su inteligencia, con su corazón. Es como si, no sé, hay que imaginar a la Virgen María cómo escucharía ella la palabra de Dios, cómo escucharía a su hijo cuando hablaba en su vida terrena. Con esa misma devoción hay que buscar, hay que intentar acercarse, un sacerdote tiene que intentar acercarse a la palabra de Dios. Y con la misma devoción con que ella celebraría después de que su hijo resucitó de entre los muertos, con la misma devoción con que ella viviría la Eucaristía, así tiene que intentar el sacerdote acercarse eso a la Eucaristía, a la celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos. Eso requiere tiempo, espacio, entregarle el corazón. En esto se tiene que desgastar y desgastar el sacerdote, para que al final uno pueda identificarse con el siervo fiel y prudente del Evangelio, del que dice Jesús que entregaba las raciones a los de la casa a sus horas, en el momento adecuado, a cada uno lo que le conviene. Esta es la función sacerdotal. Y es hermoso, y con esto termino, que el sacerdote gaste su vida cada día en estas dos cosas sencillas, que no es entregar nada que sea de su propio genio, de su propia cosecha, de su propia, no sé, de su propia genialidad, sino algo sencillo, que le viene dado de otro, la palabra de Dios, que es Cristo mismo, la vida que nos viene de Dios en los sacramentos con la cual nos salva.